Vamos a iniciar con la presentación. Ahorita comparto. Solo me confirma, Yandy, que se está viendo bien mi pantalla. Perfecto. Sí, se ve Power BI y SAP. Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Pues nuevamente, mi nombre es Carlos Chávez. Yo trabajo para transformación digital en diversas empresas. Tengo una empresa que se llama Stat Marketing. Ya tenemos desde 2011 trabajando y también vemos temas de marketing estratégico. En este tiempo de COVID, de pandemia, en la cual tenemos que estar monitoreando más los recursos, monitoreando los ingresos, pues Power BI viene a ser una herramienta idónea para poder desempeñar esta función. Vamos a ir hablando un poquito de los beneficios de Power BI y poco a poco vamos a ir entrando en calor con el tema, que en realidad es SAP. Muchas empresas pues han decidido por este ERP, que en realidad es uno de los mejores en el mercado, y por ahí va a ir la presentación. Solo rápidamente para hacer como un overview, yo no soy ingeniero en sistemas, mi experiencia desarrollo o programación. Siempre fungí como director comercial, como gerente de mercadeo y básicamente yo entré al mundo de los datos, como muchos de ustedes probablemente, por la necesidad de consumirlos. Y eso, pues, gracias a Dios me ha dado una visión diferente de los datos, una visión diferente de las herramientas, más allá del tema de programación y desarrollo, que es importante, es el tema del uso. Y pues ese es un poco mi background. Trabajé en empresas como P&G, como 3M, como DuPont, precisamente analizando consumo masivo, tendencias de venta, lead times de entrega en el caso de logística. Y pues básicamente eso es lo que trasladamos en los proyectos y eso es lo que voy a tratar de trasladarles en este tiempo que tenemos en este día. Para hablar un poco de Power BI, es importante que hablemos de Power BI porque ¿por qué ocupar esta solución cuando hay tantas en el mercado? ¿Por qué no utilizar las mismas herramientas que nos proporciona SAP? ¿Por qué no continuar con Excel? ¿Por qué no utilizar herramientas como Tableau? Esas son preguntas importantes que la mayoría tenemos y la mayoría de usuarios de SAP tienen. Y pues una de las características que les puedo mencionar es que nuevamente por quinto año consecutivo Power BI se posiciona como número 1 en el cuadrante de Gartner. ¿Por qué? Por la visión completa y por la habilidad de ejecución. Yo siempre trato de resumir esto es ambiente Office. O sea, ¿cuántos no trabajamos? Bueno, prácticamente casi todos trabajamos en ambiente Windows, estamos acostumbrados a Excel, a Word, a PowerPoint. Entonces, el hecho de adoptar una tecnología diseñada por Microsoft como es Power BI, pues básicamente mentalmente nos ayuda, es amigable, tenemos menús conocidos y pues esa es una de las características por las cuales los proyectos de Business Intelligence elaborados con Power BI suelen ser tan exitosos, porque no pasamos esa curva de aprendizaje, de nuevos lenguajes, de nuevos ambientes, sino que básicamente es algo que conocemos. Y por eso es que en lo personal me gusta trabajar con Power BI, aun y cuando no representamos a Microsoft. O sea, no somos empresas no somos parte de Microsoft, sino que nos encantan las plataformas y pues por eso tenemos este tipo de comunidad en la cual transmitimos estos conocimientos. Otro de los beneficios con Power BI pues es que tenemos una infinidad de conectores ya prediseñados. En este caso pues vamos a hablar de SAP, vamos a hablar de los pros y los contras. Yo en general para muchas de estas conexiones que ustedes están viendo, en lo personal prefiero conexiones personalizadas. Ya un poquito más adelante vamos a ver por qué. Prefiero trabajar en Management Studio, por decirles algo, para preparar ciertas vistas. Aunque para las primeras impresiones o para el primer momento en que podemos conectar con una base de datos, pueden servirnos de gran guía el tema de los conectores que ya vienen prediseñados en Power BI. Hay una infinidad y todos los meses se están sumando más.
Y por si no encontráramos algún conector, pues podemos trabajar con bases, con conexiones ODBC o con blank queries. Para terminar con la introducción de por qué con Power BI, yo he oído muchos comentarios a nivel empresarial que dicen que Power BI está bien como una herramienta inicial, que si no conocemos mucho del mundo de inteligencia de negocios, podemos iniciar con esta herramienta gratuita, pero en realidad cuando vemos marcas como Coca-Cola, como Pepsi, como Unilever, como P&G, como HP, nos damos cuenta que en realidad no puede ser una herramienta que no tenga la robustez necesaria para poder cumplir todas las necesidades que tenemos, y precisamente por eso es que en nuestro caso es la herramienta idónea para conectar con SAP. Entonces, ya una vez pasada la introducción, pues el tema de los datos es hermoso, es amplio, no todo es Big Data, también tenemos que conocer, cuando hablamos de Analytics, no es lo mismo que hablar de Big Data. Aquí hay una premisa que dice que las compañías quieren hacer más con sus datos y que el 70% de las organizaciones creen que sus datos no se utilizan en toda su extensión. Y es cierto, la mayoría de organizaciones adquieren herramientas robustas de captura de datos, más al momento de analizarlas nos quedamos muy, pero muy cortos. Tenemos un ERP como SAP con inversiones en un Business One que rondan entre, podría decir yo, los 75,000, 80,000, 100,000 dólares. Implementaciones como SAP R3, que ya podrían rondar las 200, 250,000 dólares. Y tenemos estos sistemas ERP de captura que básicamente no estamos logrando obtener que tenemos en ellos. Entonces, para eso es Power BI. Power BI precisamente es para darnos esa visibilidad, para darnos esa amplitud de integración, porque lógicamente ustedes como usuarios sabrán que no todo es SAP. ¿Qué pasa cuando tenemos cierta información que proviene de fuentes como Excel, algunas otras informaciones que vienen de herramientas que se conectan directamente con el móvil, y el móvil alimenta otras bases de datos? Entonces, ¿qué pasa con esos temas? Y para eso precisamente es que hoy les vamos a presentar Power BI. Vamos a hablar tanto de SAP, les tengo un pequeño demo de una implementación ya realizada en un sistema SAP con una perspectiva financiera. Anteriormente, pues en el grupo hemos compartido dashboards comerciales. En este caso, me pareció relevante mostrarles el alcance que podemos llegar a tener con Power BI a través de vista financiera, balances, estados de resultados, que suele ser también una de las áreas de mayor demanda dentro de las compañías, y que suele ser bastante engorroso el tema de finanzas y contabilidad. Ahora ya entramos de lleno al tema que nos ocupa, y pues es SAP. ¿Por qué necesitamos Power BI en SAP? SAP, como les comentaba, es una herramienta muy robusta. Me imagino que la mayoría de los que están acá conectados pues lo tendrán como ERP, lo tendrán como su plataforma principal. Es una excelente herramienta, pero solemos tener problemas con los reportes. ¿Por qué? Los reportes suelen ser no tan interactivos, nos dan la información necesaria, es decir, podemos ver estados de resultados, podemos ver balances, podemos ver inventarios, podemos darle seguimiento al tracking de compras. O sea, en realidad SAP nos ayuda a gestionar por completo la información. Para mí es como una herramienta que necesitamos ocupar con ciertas visualizaciones adicionales. Para mí SAP en lo personal es una captura de información impresionante, donde prácticamente nada queda por fuera, pero cuando queremos administrarla empiezan los dolores de cabeza. ¿Vea? ¿Por qué? Porque tenemos, ya vamos a ver las diferentes opciones que hoy por hoy se manejan en SAP, y
por qué debemos migrar o cuál sería el beneficio de migrar a una plataforma como Power BI y en qué nos puede ayudar, tanto a los developers, tanto a los que están en desarrollo, manejo y administración de base de datos, tanto a los que le dan mantenimiento al sistema ERP, como a los usuarios. Al final todo es un tema de analytics. No importa qué tanta información recopilamos, sino qué tanta información podemos gestionar para tomar decisiones. Y hoy, más que nunca, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos de... en realidad necesitamos estar al día de lo que está pasando en la organización. Toda la inversión realizada en SAP, que no es económico, va a rendir sus frutos o vamos a recuperar su ROI al máximo precisamente con una integración que podríamos realizar con Power BI. El tema de reportería en SAP es bastante engorroso y muchas organizaciones se están preguntando si fue un error adquirir SAP. Estoy encontrando en las consultorías empresas que están pensando en migrar en plataformas en nube, que están pensando o evaluando otros ERPs, que están tal vez no tan satisfechos con el sistema de licenciamiento y están sumando más usuarios a la plataforma, lo cual anualmente se vuelve más cara. Y la verdad es que no, la respuesta es no. No es un error haber adquirido SAP, no es un error como plataforma, porque si no, de igual manera, no la tendrían tantas empresas alrededor del mundo. SAP, pues básicamente, si vemos aquí, empresas como Unilever, empresas como P&G, como IBM, como Siemens, como Telefónica, DHL, utilizan SAP como su ERP, ¿verdad? Para administrar todos los recursos de la empresa, recursos financieros, planillas, ingresos, monitoreo de ventas, etcétera. Entonces, la decisión de que ustedes tengan hoy por hoy SAP es, desde mi punto de vista, es una herramienta correcta. Tiene la infraestructura correcta, bueno, creo que tiene más de 25 años en el mercado y no hay nada, a mi parecer, que pueda hacerle falta a SAP en temas de captura de información. Ahora, ¿qué pasa con el análisis de la información? Que es el tema que nos está siendo relevante para este momento. Y las soluciones actuales de análisis de datos en SAP, pues la mayoría de ustedes que ya están conviviendo con el ambiente las conocen. Tenemos Crystal Reports. Crystal Reports es una plataforma, si bien nos da la información y podemos visualizarla, el 80% o el 90% de los usuarios que tienen licencias o acceso a SAP no dedican tiempo a la construcción de reportes en Crystal Reports. ¿Por qué? A mi punto de vista es precisamente por lo que hablamos inicialmente. Es una plataforma diferente, tenemos que aprender a utilizar el lenguaje, la forma en que se estructura Crystal Reports y la mayoría de usuarios en realidad no lo hacen. No tienen ese expertise técnico, generalmente se quedan con los reportes por default que trae la herramienta y todo eso precisamente porque en realidad no es tan amigable. Imprimimos, sacamos PDFs, hacemos ciertos análisis, entre comillas, repetitivos, más no vamos descubriendo lo que la información nos puede dar. Parte de ese porcentaje del 70% que dicen que no están haciendo mucho con la información, precisamente cae en una categoría de visualización tipo reportes de Crystal Reports. Dan lo que necesitamos, yo podría decir que solo muy poco, un 20-30% de las capacidades de SAP, hoy por hoy quizás las empresas lo están visualizando a través de Crystal Reports. Hay otra opción que tenemos también en el mercado y es SAP Lumira. Algunos clientes me consultan, bueno, ¿y por qué no utilizar la herramienta de inteligencia de SAP? Siendo naturalmente creada y diseñada por ellos mismos, ¿por qué no utilizar la herramienta? Básicamente tenemos, nuevamente es el mismo tema, tenemos que conocer una herramienta nueva.
en este caso, SAP Lumira. Tenemos que comprender la forma en que se estructura, la forma en que se consultan las bases, tenemos que conocer las métricas o las variables que se utilizan para gestionar cada uno de los reportes, necesitamos un ambiente especial de configuración. Nuevamente, dejamos un poco de lado al usuario regular, al que no sabe de desarrollo, al que no sabe de programación, y básicamente pues no utiliza este tipo de herramientas porque se siente que es complejo, se siente que prácticamente es una nueva herramienta que tiene que aprender a utilizar al 100%, y tenemos un conflicto que se da en las áreas de las empresas, y este es entre el área de TI y el área de gestión. El personal de TI sabe utilizar muchas de estas herramientas, sabe configurarla, pero siempre está a la espera de la demanda de la información y de la demanda de visualización. Por otro lado, tenemos las áreas de gestión, gerencia de mercadeo, gerencia de ventas, dirección ejecutiva, que ellos quieren consumir información, pero al no saber los alcances completos de una herramienta, tampoco lo piden. Entonces, tenemos islas entre el departamento de TI y los departamentos de gestión, y básicamente al final nos quedamos con la información más básica que pueda haber. Entonces, SAP Lumira, si bien puede ser una opción, históricamente, localmente, ha demostrado que en la realidad muy pocos usuarios han logrado subirse a esta plataforma, y por lo mismo muy pocos usuarios están administrando la información de una manera adecuada. Por eso es que yo no recomendaría SAP Lumira, adicional que tiene un costo de licenciamiento de $185. Ya vamos a hablar un poco de Power BI y lo que podríamos hacer con la misma inversión para cada uno de los usuarios. Por último, y creo que es la más utilizada, es el tema de la exportación a Excel. SAP tiene módulos de exportación de todos los reportes que vemos, y pues básicamente estamos haciendo esta rutina, digamos, de información en la cual generamos los reportes, descargamos los reportes y arrojamos la información en Excel. Y pues Excel, la mayoría de personas que analizan en las empresas nos sentimos totalmente cómodos en Excel porque desde los 80s es la herramienta en la cual gestionamos la información y realizamos todo el tema de análisis, de cruces, de todo lo que tenga que ver con información, pues lo realizamos en Excel. ¿Cuál es el problema con esto? Yo veo dos grandes problemas. El primero es el tema de las actualizaciones. Tenemos que estar descargando la información y alimentando Excel. Algunas empresas más robustas han adquirido los add-ons que hay para Excel, donde únicamente nos conectamos a Excel y estamos haciendo ahí la descarga de información para poder analizar. Pero hay un gran problema, y es cuando en realidad tenemos Big Data, cuando en realidad tenemos altos volúmenes de información. Creo que de todos es conocido el circulito azul de Excel que se queda pensando y se queda congelado. Muchas veces, dependiendo de los recursos del equipo, podemos tener hasta pantallazos azules, y la gestión de la información, en la medida que queremos hacerla histórica, se va empezando a ser un verdadero dolor de cabeza. Tengo empresas que son clientes míos que anteriormente no podían analizar más de 2 años en Excel. ¿Por qué? Porque eran transaccionalmente tan altos que si incluían 5, 6 o 7 años para atrás, o toda la información histórica que habían administrado en el tiempo con SAP, básicamente quedaba guardada porque las capacidades de Excel no lograban hacer que esto funcionara. Entonces se vuelve un problema en el hecho de que todos los recursos invertidos y toda la analítica que podríamos considerar en el tiempo se pierde. Entonces, estas son las opciones actuales que tenemos con SAP. Cada una de sus organizaciones pueden estar trabajando con cualquiera de las tres o en combinación de las tres. Generalmente suele ser Excel la plataforma básica porque podemos integrar otros tipos de información con su complejidad, haciendo maestros, haciendo catálogos, utilizando el buscar B,
Algunas de sus organizaciones tal vez han desarrollado en Visual Basic, han diseñado macros de integración y todo se vuelve tan engorroso que generalmente nos mantenemos con los reportes básicos. Y ahora pues tenemos Power BI. Con Power BI todas estas necesidades de gestión, de información, de visualización prácticamente están resueltas y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver en teoría cuáles son las opciones de integración que tenemos y una vez que terminemos esas opciones de integración, yo voy a pasar al demo para que ya puedan ver esto funcionando en la realidad, cómo funciona, qué tipo de modelos se pueden administrar, cuáles son las capacidades que podemos tener, cuál es la forma de visualización que podemos hacer. Y para todos los que conviven en un ambiente SAP, pues creo que va a tener total sentido y va a ser algo excelente para que ustedes puedan implementar, visualizar o presentar a la organización para poder en realidad consultar de una manera efectiva la información. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones de integración? Las opciones de integración básicamente son dos grandes opciones. Una es la de los conectores predeterminados, que es una de las opciones que tenemos. Ir directo a las bases de datos de SAP. HANA, en este caso, tenemos HANA y tenemos la conectividad a los servidores de aplicaciones de SAP Business One. ¿Vean? Dentro de estas integraciones o conectores tenemos dos opciones. Siempre hay una que se llama Direct Query y la otra que es la importación directa a los modelos de Power BI, a los servicios de Power BI. ¿Cuál es la diferencia? Direct Query nos permite integración en tiempo real. ¿Qué significa? Que cualquier cambio que nosotros hagamos en la base de datos, cualquier ingreso nuevo, cualquier gestión de compra, prácticamente la tenemos en tiempo real. A muchos usuarios inicialmente les parece una opción idónea en el sentido de que quieren siempre en tiempo real. Ahora, en el 95% de las implementaciones que nosotros hemos hecho, siempre utilizamos el modelo import. ¿Por qué? Direct Query, si bien es en tiempo real, tiene muchas limitaciones. Una de ellas es que tenemos que conectar a los sistemas, tenemos que tener una conexión multidimensional y no relacional. Eso nos obliga a generar una infraestructura por atrás para poder hacer estos consumos de información de una manera eficiente. Al hacer estos modelos multidimensionales, nos limita a la capacidad del usuario que los va a generar. Tenemos que tener un lenguaje de programación alto, tenemos que tener un conocimiento alto de la infraestructura de SAP, tenemos que tener las credenciales necesarias para poder hacer estos modelajes dentro de las plataformas de SAP para que puedan ser consumidas por Power BI. Una pregunta que tenemos que contestar es, ¿en realidad necesito información en tiempo real? Para temas de analytics, la respuesta siempre va a ser no. No necesitamos la información minuto a minuto o segundo a segundo de ingresos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de analytics. Nosotros no analizamos un momento en el tiempo. Nosotros analizamos diferentes variables que se desarrollan en el tiempo. Ahí podemos ver tendencias, podemos ver crecimiento, podemos ver administración efectiva de inventarios, podemos monitorear los lead times, en realidad el analytics es en el tiempo, no necesitamos información en tiempo real. ¿Cuáles son los contras de Direct Query? No podemos modelar nosotros internamente en Power BI. Eso limita al usuario final a lo que se puede construir. Prácticamente estamos trabajando con una cajita cerrada donde cualquier iniciativa adicional de configuración, de visualización, de adquisición de datos, de configuración de fórmulas, todo está limitado a lo que nuestro programador en SAP diseñe. Entonces, tenemos que estar esperando a modificaciones en cubos de información, modificaciones en tablas, modificaciones. Entonces, al final perdemos el beneficio de Power BI. Power BI lo que nos ofrece es autogestión de los usuarios, de los que analizan la información.
Entonces, con Direct Query nosotros lo perdemos, porque básicamente estamos amarrados al departamento de TI. El departamento de TI no se puede liberar de la cantidad de usuarios que están solicitando actualizaciones, nuevas columnas, nuevas consultas, etcétera, y perdemos prácticamente todo por un beneficio, entre comillas, de un tiempo real. Tiempo real, únicamente nosotros hemos trabajado proyectos, por ejemplo, para empresas que tienen que detectar lavado de dinero, donde, por ponerles un ejemplo, un Western Union, donde tienen que ver la transaccionalidad y si hay alguna alerta de alguna transacción que por los parámetros que se normalizan nos lleva a pensar que puede ser una transacción de lavado de dinero, lógicamente necesitamos esa alerta inmediata que pueda notificar. Pero esas son notificaciones importantes y relevantes en el tiempo real. Por ejemplo, si hubiera aquí alguien de un banco y tenemos transacciones de tarjeta de crédito, movimientos fuera de lo normal, una transacción en África o en Asia, cuando el 99.99% de las transacciones son locales en el país, para ese tipo de información es que necesitamos tiempo real, no analytics. Y es por ello que recomendamos siempre para todos los clientes utilizar el modelo import. En el modelo import nosotros ya trabajamos con bases relacionales. Nosotros construimos como usuarios, una vez más, yo no soy ingeniero en sistemas ni desarrollador, no conozco Java, no conozco C++, no conozco PHP, pero tengo la capacidad al 100% de gestionar la información que viene de SAP. ¿Por qué? Porque toda la información proviene de SAP, que es la que alimenta, se importa en Power BI y nosotros en Power BI podemos manipular la información a discreción. Algo hermoso con este tipo de herramientas, como con la mayoría de herramientas de visualización de datos, es que nos podemos sentir en libertad de trabajar con la información porque Power BI nunca va a modificar un registro. Es únicamente de consulta. Nosotros solo podemos consultar las bases, trabajar esas bases en Power BI, pero nunca vamos a interferir con la fuente original de datos. Eso es algo que muchos clientes siempre están como a la expectativa de qué podría pasar si. Nos podemos sentir 100% seguros de que la información está resguardada tal y como originalmente se gestionó y nuestras modificaciones quedan única y exclusivamente dentro de los modelos de Power BI. Ahora, ¿cuál es la otra forma en la cual nosotros podemos conectar con SAP? Y es la que yo recomiendo y es la que trabajamos prácticamente en el 90% de las implementaciones, lo hacemos de esa forma, es a través del desarrollo de vistas en SQL. SQL o Oracle, pero siempre es la creación de vistas. Esa es el best practice que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Una vez más, se gestiona desde la fuente. No trabajamos con tablas, porque precisamente aquí hay una pregunta y casi siempre los clientes dicen, mira, ¿por qué no trabajamos con tablas? Directamente con las tablas de SAP. Y nuevamente nos vamos al tema del conocimiento y al tema del acceso que un usuario común va a tener a estas tablas. SAP en su versión, Business One en su versión 9.3 tiene 2.546 tablas. Entonces, desde ahí ya darle ese universo a los usuarios normales que no tienen ese background técnico ni de sistemas ni de infraestructura de SAP, empieza a ser complicado. Empieza a ser complicado porque también pensamos en los temas de recursos. Cuando nosotros consultamos tablas, los recursos de infraestructura de la compañía, pues lógicamente se van a ver mermados si tenemos un gerente de mercadeo consultando datos, grandes cantidades de datos continuamente, y si no tenemos un buen ancho de banda o tenemos demasiados usuarios conectados, pues básicamente podríamos llegar a tener problemas de saturación de recursos, de saturación de red. Adicionalmente, imagínense cuánto tiempo tendría que un usuario común, por ejemplo, en una tabla administrativa, como de información de compañía, tenemos 219 columnas. Les quiero mostrar una página que es súper funcional.
que básicamente pues donde podríamos o podría navegar un usuario común, digamos, que no es el administrador de base de datos de SAP, y entramos a los documentos de marketing. Empezamos ya con los filtros, pero igual son 866 tablas. Tenemos que conocer cuál es la tabla, por ejemplo, si estamos trabajando con un gerente comercial o un gerente de mercadeo, cuál es la tabla que está llevando todas las transacciones, los ingresos, el detalle de productos. Los que ya saben de SAP, pues es la INV1, pero esta tabla INV1 tiene 287 columnas. Entonces, nuevamente, ¿qué queremos? O sea, queremos usuarios que conozcan a profundidad la infraestructura de SAP, o queremos usuarios que gestionen la información relevante con la cual trabajan en SAP. Y la respuesta siempre es la segunda. Y aquí es donde tenemos ya la unión entre los departamentos de TI y los departamentos de gestión o los que consumen la información. ¿Por qué? Porque va a haber alguien en TI que se va a encargar de desarrollar las primeras vistas, las vistas principales en las cuales van a ser las consultas para el consumo de Power BI. Por ponerles un ejemplo, de las 287 columnas que tiene la tabla de detalles transaccionales de SAP, básicamente nosotros casi siempre no excedemos las 15 columnas. Es decir, nos quedamos con el 5% de la totalidad de columnas de SAP. ¿Qué jalamos? Código de cliente, código de producto, fecha de la transacción, documento. ¿Por qué? Porque después vamos a relacionar esa tabla con la tabla precisamente de encabezados. Entonces, de todas las 2.000 tablas que visualizamos, de las 2.546 tablas que tiene SAP para hacer un modelo relacional completo para un área comercial, básicamente podemos trabajar con 8 vistas, 2 transaccionales y 6 dimensionales, de dimensión o de catálogo, si para ustedes la palabra es mejor. Catálogo de productos, catálogo de clientes, catálogo de sucursales, catálogo de vendedores o de personas que se encargan de comisiones, etcétera. Y las transaccionales casi siempre son pues las ventas de detalle, las compras y la de costos. Entonces tenemos tablas transaccionales y tenemos tablas de dimensión o tablas de catálogo. Regresando al análisis, pues lo que el best practice para trabajar con SAP y Power BI básicamente son las vistas. ¿Por qué las vistas? Sé que hay personas que no son técnicas dentro de los que están aquí en este webinario, pero las vistas son virtuales. Es decir, nunca vamos a ocupar almacenaje, storage, no van a crecer nuestros servidores, ni vamos a necesitar más discos duros para estar guardando tablas. Las tablas generan storage, hay que tenerlas en algún lugar, generan almacenamiento físico real, y eso hace que los proyectos de BI se vayan incrementando en costos. ¿Por qué? De repente, si hacemos 7, 8, 20, 50 tablas, cada tabla la van a querer histórica y cada tabla va a estar jalando información que tiene que repositar en un lugar, y eso hace que se vuelva ineficiente, que las consultas sean pesadas, versus una vista. La vista es una consulta temporal y por eso utilizamos el modelo import. ¿Por qué? Porque únicamente vamos, entramos al ERP, entramos a SAP, extraemos la información que queremos consultar a través de la vista y esa información reposita en el archivo de Power BI, que es un PBIX que tiene un motor poderoso de compresión. Por ponerles un ejemplo, yo tenía clientes que tenían Exceles con 500 megas o 600 megas que para empezar se tardaban más de 10 minutos en abrir y cada vez que cambiaban un filtro era un dolor de cabeza, y toda esa información la embebimos en Power BI y se convirtieron en archivos de 70 megas u 80 megas totalmente administrables y totalmente fáciles de aplicar. Entonces, el best practice, si van a trabajar con SAP, es crear vistas, ya sea en Oracle o en SQL o en MySQL, en la plataforma donde reposita SAP, que generalmente es SQL, ahí siempre podemos estar haciendo las vistas y las consultas.
Entonces, el departamento de TI tiene prácticamente un involucramiento inicial de construcción de vistas básicas, cuál es el monto de venta, cuál es el impuesto, cuál es la comisión, las unidades de producto, las unidades de devolución, etcétera. Pero en el tiempo básicamente solo se trabaja en la parte inicial. Después, todos los usuarios que requieran esa información solo se vuelve de consumo. Es decir, trabajamos una sola vez y se consume perennemente en la organización porque básicamente los cambios de columnas o de información son nulas. En caso de migraciones, por decirles algo, si la organización creció demasiado y van a cambiar de un SAP Business One a un R3 o un HANA, no tienen que preocuparse por el tema de los nombres o identificaciones de columnas, porque al ser vista, ventas siempre va a ser ventas. Independientemente que esta venga de la tabla INB1 o RNB1 o como se llamara la tabla, la vista siempre va a tener los mismos campos. Entonces no corremos el riesgo de una transición de base de datos, una transición de sistema, una actualización, no corremos los riesgos de pérdida de la estructura, sino que siempre va a estar en la vista. Carlos. Dime. Sí, quería hacerte una pregunta que nos hizo llegar Jorge, que dice, para trabajar con Power BI sobre datos de SAP HANA, ¿cuáles serían las best practices? ¿Trabajar con vista o es otra forma de subir los datos a Power BI? Siempre con vista. O sea, para el best practice va a ser siempre con vista. Ya ahorita vamos a hablar un poco de infraestructura, precisamente, y vamos a eso, independientemente sea HANA, independientemente sea R3 o SAP Business One. El best practice que yo sugeriría es trabajar siempre con vistas por los temas que les mencioné anteriormente. Excelente. Adicionalmente, Yandy, viene el tema de la infraestructura. Siempre que una empresa entra en proyectos de inteligencia de negocios, viene un gran análisis de los costos adicionales o los costos relacionados. Crecimiento en servidor, crecimiento en memoria RAM, crecimiento en storage, crecimiento en ancho de banda. Vienen todo ese tema de análisis de costos relacionados, y si trabajamos a través de vistas, el 100% de mis clientes no han tenido que hacer ningún tipo de inversión en infraestructura. Eso vuelve los proyectos, o sea, con una adopción tan rápida porque las decisiones no se basan en temas económicos tan fuertes. Lo único que ya tenés que decidir es, bueno, cuántos usuarios vamos a tener en Power BI. El costo de usuario por Power BI son $10 por usuario, o sea, en realidad es bastante risible si partimos, como les comentaba antes, que un usuario de Lumira cuesta $185. Es decir, que pagamos 18 meses de Lumira, de Power BI, con lo que sería una inversión de licenciamiento de Lumira. Y tenemos todos los beneficios que vamos a ver un poquito más adelante del hecho de compartir, de la nube y eso. Ahora, el amigo que preguntó por SAP HANA, hay otro seminario que se puede dar que es SAP en Azure, ¿verdad? Y precisamente porque repositamos en Azure todo el tema de, o sea, todo SAP HANA queda como repositando en Azure, y básicamente pues esa es una de las funciones ideales para poder trabajar al 100% con nube. Pero si ellos están on-premise, hay algunas empresas que por políticas piden siempre que las bases de datos de la Analytics estén separadas de las bases físicas donde se encuentra el ERP. Como te digo, yo siento que es más un paradigma que una realidad en cuanto al problema que podría generar tener las vistas en el mismo server. Pero si ese fuera el caso de alguna organización, entonces se migran las vistas que tenemos con conectividad directa a las tablas de SAP, y esas repositan en Azure. Nuevamente, como son vistas, básicamente pues nos sirve como un gateway de consulta para alimentar a Power BI. Entonces, costos, ¿qué te puedo decir? Tengo clientes altamente transaccionales, con más de 120 sucursales,
con más de 11,000 productos en cada una de los inventarios de sucursal y no pasan hoy por hoy de los 5 gigas de almacenamiento y un costo. Mira, los costos, como vos sabes, en temas de storage y todo eso, depende mucho de las configuraciones, pero como nosotros lo hemos configurado, no pasa de $60 mensuales. Imagínate, tenés un server completo, cero mantenimiento, siempre actualizado, por menos de $60 al mes. En realidad es una maravilla. Y tenés todo el tema de infraestructura, todo el tema de seguridad, todo el tema de incremento en el caso de ser necesario y todo bajo demanda. Es excelente y es una de las recomendaciones que yo podría hacer en caso de que las organizaciones quieran tener su servidor independiente para Analytics. Una vez más, no es necesario, pero si se requiriera, se los dejo ahí en el tintero como una opción interesante. No sé, Yandy, si a nivel de lo que hemos platicado ha salido alguna consulta más o pasamos No, directamente al demo pasamos. para ver. Por Excelente. favor. Sí, sí. Bueno, los que tienen conocimiento de SAP y lo que platicamos de Crystal Reports y de las exportaciones a Excel y de Lumira, creo que van a ver una diferencia abismal entre lo que hoy por hoy se puede tener y lo que vamos a presentar. Una vez más, quiero presentarles los modelos relacionales. Sé que hay personas que no son técnicas, pero voy a tratar de exponer esta parte de una forma fácil para todos. Una vez más, yo tampoco soy técnico, entonces no tengo otra forma de presentarlo. Son modelos relacionales totales. Si se fijan, aquí tenemos pues las dimensiones de fechas, las dimensiones de cuentas, vendedores. Todo esto viene de visualizaciones que se han creado en SQL para toda la información relevante que requerimos en SAP. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, la base transaccional de cuentas por pagar, donde de todas las columnas que podríamos tener en SAP, que creo que andan por arriba de 120, nosotros básicamente estamos trabajando con menos de 10, con la información que consideramos relevante, el dato del cliente, el documento, fechas de vencimiento, y una vez más, como trabajamos con vistas, pues básicamente nosotros decidimos qué es la información relevante que queremos embeber en el modelo. El modelo se vuelve totalmente gestionable. Yo como usuario y como usuario que accede a Power BI, en el Develop, tengo el control de las relaciones. Puedo crear nuevas relaciones y puedo crear nuevos ambientes y puedo crear nuevas medidas a través de DAX. DAX, para los que no conocen mucho Power BI, es Data Analysis Expression y viene a ser un símil de la fórmula de Excel. Nosotros con DAX básicamente pues construimos todo en Power BI, las visualizaciones, las comparativas, los crecimientos, las alertas, todo lo que se requiera a nivel de visualización, nosotros lo creamos en DAX. Entonces aquí pueden ver por qué no necesitamos cubos, por qué no necesitamos modelos multidimensionales, y es precisamente porque nosotros administramos todo a nivel de relaciones. Nosotros creamos las relaciones en el modelo y es una forma fácil y transparente. No necesitamos ser expertos en modelos relacionales o conocer al 100% una infraestructura para poder hacer estas conexiones de relación. Entonces, eso es lo que también nos facilita administrar la información y administrar las visualizaciones. Este es un ejemplo típico de SAP, donde cada una de estas entidades que ven son vistas creadas en SAP. Si queremos profundizar, nos venimos al tema de la visualización, donde ya podemos aterrizar y ver así, mira, esta es una dimensión de cuentas, esta es una dimensión de vendedores, antigüedad, catálogos en este caso, catálogos de balance, partidas, catálogos de clientes, etcétera. Entonces, todo esto, viene el programador,
le enviamos una plantilla de solicitud de qué es lo que queremos ver, qué es lo que necesitamos visualizar a nivel de clientes. Si te fijas, aquí hay una dimensión básica y aquí hay una dimensión más profunda, donde ya se pueden ver el nombre completo, el nombre comercial. En caso de que necesitáramos, podemos agregar teléfonos, podemos agregar direcciones. Una vez más, sin perdernos, sin perder de vista que estamos haciendo modelos de analytics, no estamos haciendo modelos de consulta de información de clientes. Vea, yo siempre hago esa diferencia porque es importante tratar de mantener lo más separado posible lo que es consulta de información a lo que es analítica de información. ¿Por qué? Power BI lo puede gestionar, sí. Podemos tener todos esos datos en los modelos de Power BI, sí. Pero vamos a empezar a hacer modelos robustos con información que muy probablemente no sea tan necesaria y para eso tenemos SAP. Si yo ya quiero llegar a la profundidad del detalle de la dirección, qué sé yo, del teléfono, de la persona contacto, etcétera, pues puede ser una buena opción seguirlo viendo en el tema de SAP, aunque se puede gestionar totalmente acá. Entonces, ya viendo aplicada por aras del tiempo, voy a tratar de resumirlo esto en 5 minutos, por si hay preguntas o comentarios. Aquí tenemos básicamente una vista rápida financiera, donde tenemos estados de resultados, balances, tenemos el comportamiento mensual de ingresos y costos, tenemos utilidad, todo fácilmente comparable entre años. Yo puedo escoger qué años quiero comparar. Vea, si quiero comparar 2018, si quiero comparar 2017, si quiero comparar 2016, ¿cuántos Q quiero ver? Mira, solo quiero ver Q1, Q2 o Q3, quiero tener esas comparativas. Una vez más, las personas que trabajan con SAP pueden decir, mira, pero eso me lo da SAP. Y la respuesta es sí, pero no con la velocidad y con la integración y con la interacción que estamos presentando. Mira, activos corrientes ha subido, pasivos corrientes bajó. ¿Por qué? Con un solo clic yo puedo decirle expandir la selección y bajamos a los activos corrientes, que son, mira, las deudas comerciales son las que nos han rebajado, las deudas financieras, impuestos por pagar. Entonces fácilmente nosotros en un clic, en menos de 5 segundos, podemos empezar a navegar en información proveniente de SAP. Análisis por rubros. Aquí ya empiezan las comparativas, que son, créeme que esto es complejo en SAP para visualizarlo tan fácilmente. Cómo se comportan los activos, cómo se han comportado los ingresos. Vea, comparativamente, mes a mes, estamos creciendo, decreciendo con el mismo mes del año pasado, los trimestres. De igual forma, la venta acumulada. Entonces, aquí podemos ver fácilmente todo el tema de ingresos, de gastos, de utilidad, y todo proviene de SAP. Es la misma información embebida en SAP. Ratio financiero, si hay alguien aquí que pues, vea el tema de finanzas, prueba ácida, liquidez corriente, ratios de gestión, rotación de cartera, activa fijo, rotación de ventas, periodos de cobranza, y todo es rapidísimo y todo tiene un sentido. Fíjate, Yandy, que pusimos hasta lo que significaba el ratio, porque muchas veces la complejidad de trabajar con estos ratios en el día a día en una plataforma como SAP, tal vez lo haces una vez al año, pero aquí tenemos la oportunidad de hacerlo mensualmente al cierre de cada mes. Imagínate lo impresionante y lo poderoso que es que un director financiero o un director ejecutivo tenga estos ratios financieros a la mano, que hoy por hoy podría no estar utilizando por el tema de la complejidad del cálculo. Aquí lo Sí, tenés al totalmente. día. Sí, sí, totalmente. Como dices ahí, algo que me impresiona mucho de Power BI y muchas plataformas estas de analítica es que, digamos, el esfuerzo a nivel de desarrollo y de tecnología, por ahí se hace una sola vez. A nivel de proyecto, haces un desarrollo enorme, un esfuerzo, un equipo atrás enorme, pero después consumir datos y tomar decisiones sobre esos datos. Así que esto me parece una vía muy, muy buena. Tengo una pregunta acá que me parece que es bastante interesante. No sé si podríamos cubrirlo ahora mismo en el evento, pero nos pregunta Julio que si podríamos mostrarle cómo se conecta a las vistas, credenciales, gateway, cómo sería conectar Power con SAP, por ejemplo, cómo sería esa conexión.
Fíjate que no tengo el modelo activo para una fuente demo de SAP, entonces en este momento no lo podría hacer porque la mayoría que tengo son para clientes, pero es súper básico la credencial de licencia con la que nosotros entramos. eh, Hay dos formas de hacerlo. Una es mi recomendación con SQL, que básicamente es, bueno, podemos hacer el experimento de lo que te pide. En el tema de SAP, si piden una conexión a HANA, por ejemplo, lo único es que tienen que instalar un componente client que se descarga de la página de SAP. ¿Verdad? Con ese componente client, ustedes, en este caso, les va a salir una pestañita con nombre de usuario y contraseña, que es con la misma que el usuario administrador entra a su cuenta de SAP y básicamente ya tenés la conexión. Y vas a poder empezar a consultar las tablas tal y como se ven en el modelo natural de SAP. Entonces, créeme que esto es un tema de 3 minutos, de 2 minutos, en lo que descarga, instala y se conecta con sus credenciales. Y lo que va a tener es exactamente todas las tablas de SAP que les mostré en el orden y las visualizaciones que tiene por default el sistema. ¿Verdad? Entiendo. Eh, Igual, tengo una pregunta que es así, me gusta hacerla porque es un tema bastante interesante. ¿Cómo Power BI funciona en la nube? Porque ahora estamos viendo una demo directamente de lo que es el Power BI desktop, pero si yo sí, tuviera que hacer todo este modelado, ¿cómo sería? Yo lo hago en mi desktop y después lo subo al servicio de Power BI en la nube. fíjate que es súper, o sea, esa es de las ventajas de Power BI, que es realmente facilísimo. Por ejemplo, yo aquí podría publicar este modelo. Aquí me pide pues siempre guardar. Eh, este modelo ya queda publicado. Me va a preguntar a dónde quiero que se publique, en qué repositorio. Y básicamente, una vez que tengas las licencias Pro, te voy a mostrar por acá. Aquí tenemos Power BI. El costo de las licencias Pro, ¿cuánto sería? ¿Tenés la referencia? El costo de licencia Pro es $10 por usuario. Sí, es decir, para usar Power BI en la nube, con un costo de por usuario serían $10 mensuales tener esta infraestructura en la nube y poder acceder desde cualquier lugar, celular, tablet, notebook, compu. Exactamente, exactamente. Fíjate que yo siempre lo comparo con contratar a una persona, porque a veces todavía hay bastante pleito con el tema de si pago o no pago por servicios en línea, en la nube, y yo lo comparo y les digo, imagínate que fueran, qué sé yo, 70 usuarios que accedan a la plataforma de Power BI en la nube. A $10 son $700. Y nos ponemos a pensar, pero voy a estar pagando $700 mensuales. Y yo siempre parto de las opciones que tenemos. Un Tableau necesita un servidor dedicado y tiene una licencia inicial de $12,000. Desde ahí ya uno dice, ok, solo por tenerlo y solo por acceder. Lo otro son $700 que los podrías ver como que le estás pagando a un empleado. Sin carga social, sin aguinaldo, sin vacaciones, y es un empleado de $700 que te va a dar la visualización completa y al día de toda tu organización. Adicionalmente, Yandy, hay un tema que yo siempre, aquí ya estamos en nube, si te fijas, que yo siempre menciono de la nube y es el tema de las auditorías. Yo con las auditorías de Power BI puedo ver qué personas están entrando, qué tableros están visualizando, qué tanto se está consumiendo la información. Por decirte algo, si nosotros hicimos un desarrollo para el departamento de ventas y necesito que los vendedores estén consultando día a día su cartera, su crecimiento, sus comisiones, yo podría a través de la auditoría de Power BI, si tengo 60 vendedores, ver cuántos vendedores no entran, por decirte algo, cosa que suele suceder. ¿Y por qué no entran? Porque quieren seguir descargando la información de Excel. ¿Y por qué quieren seguir descargando la información de Excel? Hay múltiples motivos. Uno de ellos, lastimosamente, es que quieren tener la información de la empresa por si en algún momento se van de la compañía o algo, esa información se vuelve propia. Porque hay muchas empresas que todavía no tienen políticas de ELP ni están tanto con el tema de seguridad. Entonces, son temas relevantes que se pueden subsanar en nube. Adicional, lógicamente, por ejemplo, regreso al modelo que les estaba mostrando. Por ejemplo, aquí el tema de gastos.
Vale, mira, en gastos, como este ejemplo es de una multinacional, entonces a través del Power BI en nube yo puedo decir, mira, que solo miren El Salvador, porque es el gerente de El Salvador, el director ejecutivo tiene acceso a todo como yo lo tengo en este momento, y si no lo tuvieras en nube sería como compartir este archivo para todos. Entonces, imagínate qué peligroso porque ¿Se tendría que entiende? tener la información de todos. Sí, 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 totalmente, No, algo muy bueno es que como esto está sobre Office 365, toda la información se complementa y se comparte entre todos los sistemas SharePoint, Teams, Outlook. La verdad es que es un complemento muy bueno. Exacto, exacto. Y para ir terminando, Yandy, pues básicamente eso es lo que podemos ver. O sea, nuevamente, toda esta información está en SAP. Y así me decían algunos de mis clientes antes de ser clientes. Pero Carlos, mira, todo está en SAP. O sea, y la respuesta es sí, pero ¿te ayuda a gestionar? Aquí tenemos en este ejemplo, en este demo, son una, dos, tres, cuatro, son siete, ocho páginas en las cuales tú puedes estar al día siempre. Vea cuentas por cobrar, mira cuántas tenemos con vencimiento a 120 días. ¿Cuáles son los vendedores que tienen ese problema? ¿Cuáles son los clientes que tienen ese problema? ¿Qué documentos son los que están con mayor morosidad de cobro? Igual cuentas por pagar. Entonces, si te fijas, aquí el beneficio, Yandy, es, tenés toda la robustez de SAP, porque es robusto. Invertiste ya $80,000 o $100,000 y más de 8 meses de implementación para que solo veas quién me debe hoy y quién me debe mañana y cuánto entró hoy y cuánto entró mañana y te perdés absolutamente todo el análisis. Entonces, el hecho de integrar Power BI hace sentido a toda tu inversión de tiempo, recursos financieros y recursos humanos que se puso en una implementación de SAP. Entonces, básicamente, Yandy, es lo que yo tenía para mostrarles. Esto es hermoso, la verdad que tendríamos un montón de tiempo solo para ver, por ejemplo, lo que se puede hacer a nivel de estado de resultados, qué tanto podemos bajar desde lo mayor hasta el detalle, al detalle de cada uno de los costos. En realidad tenés el poder, Yandy, a segundos de un clic. Imagínate Es todo lo que podría llegar a impresionante. tener, vean. No, impresionante. La verdad es que a mí me fascina mucho el mundo de los datos y cómo mostrarlo, porque más allá de tener un RP para registrar esas transacciones, después cómo las explotamos, cómo las leemos y cómo tomamos las decisiones, este Power BI me parece una herramienta fantástica. Si alguno tiene una pregunta o algo, por favor, pueden abrir el micrófono, pueden preguntarlo. Tengo acá una pregunta de Julio, no logro entenderla que dice, al subir a la nube, si hacemos un refresh de los datos programados, si finaliza la actualización o no termina, por aquello algunas conexiones se interrumpen de cierto tiempo, no logro entender. Seguramente Yo, habla de yo cómo creo que hace sí, la actualización con la nube. yo creo que sí lo entiendo y el tema es que siempre podemos programar actualizaciones Ah, ok. y siempre hay alertas cuando una actualización no se da. Entonces, por decirte algo, yo con mis clientes dejamos 5 o 6 actualizaciones al día. De repente pasa eso que comenta Julio, que mira que por cualquier motivo el server se desconectó, una falla de internet, una falla de conexión, no se dio la actualización. Lo primero que va a suceder es que le va a caer una alerta a las personas que definamos. No tiene que ser solo un administrador, sino que a quien tú definas le va a llegar el correo y si bien lo puedes actualizar manualmente para corregirlo, puedes esperar la próxima actualización que probablemente va a caer en 2 horas y la que tendrías es la última actualización efectiva. Entonces no hay ningún problema en ese tema. ¿Verdad? Oh, excelente, excelente, excelente. Bueno, no sé, chicos, si alguno que está participando en el evento tenga una pregunta más. Si no, la verdad, Carlos, agradecerte por tu tiempo y siempre la disposición de compartir tu conocimiento y sobre todo de los productos de Power BI. No, un gusto, siempre es un gusto y espero pues haber trasladado que toda la potencialidad que se tiene. Vos sabés, a mí esto me encanta y a veces me Sí, excedo, totalmente. pero Sí, es hermoso, la sí, verdad. sí, sí, totalmente, coincidimos, coincidimos. Bueno, nada, agradecer. Kay, no sé si quieres compartir con nosotros el final del evento. ¿Quieres compartir algo? No, gente, solamente agradecer una vez más a Carlos por la charla, por la sesión que estuvo muy linda
Y dejar una vez más la invitación para el 5 de noviembre. Sí, Por sí, favor, síganos en las redes sociales para estar al tanto de este eventazo. Se viene el primer aniversario de la Súper comunidad. interesante, Sí, sí. claro, claro. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, los esperamos en el próximo evento. Así que hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.